Vamos a empezar y ya se van a ir sumando de a poquito. Daniela ya había entrado. Ok. Bueno, habíamos quedado en que teníamos que hacer este ejercicio. ¿Sí? Hola, hola. Hola, hola. Bien, ¿cómo andás? La idea era que lo habíamos empezado a graficar el otro día, acá en los últimos minutitos, y era que teníamos que tratar de pensar los ángulos, el valor de los ángulos, qué figuras teníamos, posiciones de rectas, ¿sí? ¿Alguien tuvo problema en la construcción o en el gráfico? No se entendía la consigna porque me pasó en otro curso y entonces les pregunto a ustedes si no tuvieron problema en la interpretación de la consigna. Sí, profe, a mí me había costado cuando hacía la circunferencia del centro O, no sabía bien dónde estaba O, pero cuando mandó el dibujo me di cuenta de cómo hacerlo. Me quedaba la circunferencia que no me cortaba los puntos BC y AC. ¿Y por qué? ¿Qué habías? A ver, vos tenías un punto O, cualquiera, ¿sí? Sí. Y el triángulo no estaba dentro de este punto, no tenía nada que ver con este punto, ¿eso me decís? No, cuando hacía la circunferencia no me cortaba los lados AB y BC. Pero cuando mandó después el dibujo me di cuenta dónde me estaba equivocando. Bueno, está bien, no debería haber mandado el dibujo. Así surgían más dudas. Está bien, bueno, no sé dónde tenías entonces el triángulo, ¿por qué no te intersecaba? Recién me habían preguntado si AB por ejemplo, a ver. No. Estoy tratando de dibujarlo. ¿Está bien lo que estoy haciendo? Sí. Este sería el triángulo isósceles. No, lo deformé, ya sé. ¿Por qué no me quedó el punto en la circunferencia? Bueno, el punto O era el punto medio de este segmento. No sé si a mí no se me ve nada o no estás compartiendo pantalla. ¿Puede ser que estoy compartiendo el texto? Sí, profe. Bueno. Ahora estoy compartiendo un triángulo. La pregunta es... Ahora sí. Ahora sí. ¿Puedo hacer la circunferencia en otro lado? ¿Esa era la duda? ¿De tomar otro punto O? Magali, esa era la duda, de tomar otro punto O. Yo estaba, claro, no, lo que pasa es que al principio no me di cuenta que estaba poniendo mal el punto O, que lo tenía que poner sí o sí en el punto medio para de AB. Claro, para que la circunferencia me corte los otros dos lados. Está bien. Bueno. No hay problema.
lo que dice, considera el triángulo ABC de base a C y que AB sea el diámetro. O sea, no hay otra opción de que el lado del triángulo tiene que ser sí o sí el diámetro. Y si el centro de la circunferencia, si tenemos que ubicar el centro de la circunferencia, va a ser el punto medio del diámetro. Eso era como que no me dejaba otra alternativa. Bien. Llegamos a este gráfico. La idea de mostrarlo fue para que no se hubieran desorientado, pero bueno, por lo menos sirvió para decir, bueno, no lo pude hacer y por qué puedo hacer esta otra cosa. De algo vino bien. Bien, que nosotros sepamos que ABC es isósceles. ¿Me da otras condiciones? O sea, ¿qué puedo saber si sé que AB es isósceles de ese triángulo? Si yo tengo un triángulo isósceles, ¿qué saben de ese triángulo ustedes? Que tiene 3 lados diferentes. Que tiene 2 lados iguales. Bien, que tiene 2 lados iguales y algo más tiene igual. Dos ángulos iguales. Y 2 ángulos iguales. Bien, si yo digo triángulo isósceles, ya sé que al menos 2 lados van a ser congruentes y los ángulos opuestos de esos lados van a ser congruentes. Entonces, el ejercicio me está pidiendo que yo averigüe valores de ángulos. ¿Sí? Así que por lo menos algún otro valor habrán podido averiguar. ¿El de algún ángulo pudieron sacar? ¿O podemos sacar ahora? Si yo sé que ABC es un triángulo isósceles, que AC es la base, voy a saber que el ángulo A y el ángulo C son congruentes. ¿Sí? Y yo ya conozco el valor del ángulo B. ¿Puedo calcular el valor de A y de C? Sí, 180 menos el ángulo de B dividido 2. Perfecto. Ahí tengo estos valores. 67 grados 30 minutos o 67,5 como me lo puso el GeoGebra. Ya tengo 3 ángulos. Necesito más valores de ángulos. Por ejemplo, el AOS, el SRC, les pide el OBR, pero el OBR, ¿saben cuánto vale? La pregunta es muy fácil, no estoy preguntando nada rebuscado. No se queden pensando. El ángulo OBR parece que es de 90 grados. Pero yo no tengo experiencia. 45. El OBR es este, OBR, es este ángulo de acá. Perdón, el BOR. Bueno, parece, ahora vamos a ver si se cumple o no. La pregunta mía era hacia el OBR, porque nosotros tenemos como dato que el ABC vale eso. La pregunta era cuánto vale el OBR y ustedes me tendrían que haber contestado, es el mismo ángulo, profe, vale lo mismo. Esa pregunta sencilla era, no era nada raro. Era para saber que los ángulos los podemos nombrar con las 2 letras. Va a ser el mismo ángulo, no es otro ángulo. Digamos que el triángulo OBR y el triángulo ABC comparten el ángulo OBR que vale 45. Esa era la pregunta. Ahora vamos a llegar al BOR a ver cuánto vale. Pero por ahora no puedo saber todavía cuánto vale, o sí puedo saber. Parece que es de 90, me dice Cari. ¿Será de 90? ¿Cómo puedo saber cuánto vale? A ver, si yo tuviera que clasificar los triángulos, el ABC es un triángulo isósceles.
¿El OBR qué tipo de triángulo es? ¿Isósceles también? ¿Me preguntás o yo te pregunto a vos? Sí, No, es Martín. isósceles. Sí, Martín, es isósceles. isósceles, con seguridad, Martín, sí. Es isósceles, y ahora me decís por qué. Si es Porque isósceles, tienen, entonces, Martín me estaba contestando. Dale, porque tienen dos lados iguales. O sea, ¿cuáles? por el punto, o sea, como el LO es el punto medio, se sabe que, o sea, el radio entre B y R es el mismo. O sea, que es el mismo lado. Está No bien, sé si me explico bien. más o menos. A eso vamos, a que cada vez nos expresemos un poquito mejor. A ver, vos me decís que O es el punto medio de AB. Podemos decir que como O es el centro de la circunferencia, podemos saber que O con cualquier punto de la circunferencia va a ser los segmentos formados por O y cualquier punto de la circunferencia van a ser radios. ¿Sí? Eso es lo que creo que me quisiste decir. Vos estás seguro que OB, Sí. que OB es un radio. Y también sabés que OR es un radio. Entonces, como ser radios de la circunferencia, estos dos lados son iguales, son congruentes. Este y este. Por lo tanto, el triángulo OBR es isósceles. Muy bien. ¿Me sirve de algo saber qué es isósceles para calcular los valores de los ángulos? Cualquiera ahora sí, conteste. Bueno, ¿cuánto es- vale? sí, porque si el triángulo es isósceles, tiene dos ángulos iguales. Ujú. Entonces el ángulo también el BRO vale 45. Bien, Y acá tengo si dos los ángulos. dos ¿Cuántos? ángulos, estos dos ángulos valen 45 por, digamos, y la suma de los tres ángulos es 180, el BOR tiene que valer 90. Perfecto. ¿Todos entendieron cómo deducimos? Fuimos deduciendo de a poquito. Bien. Entonces ahora ya tenemos los valores de 3 ángulos de un triángulo y estos otros dos de acá, porque este era isósceles. Me faltaría averiguar algunos ángulos. Por ejemplo, si yo les pregunto el triángulo SROC, ¿saben qué tipo de triángulo es? Este de acá abajo, el RSC. ¿Podemos ahora clasificarlo con los datos que tenemos? Con seguridad no. Todavía no tenemos elementos para poder clasificar ese triángulo. Después, dentro de un ratito, lo vamos a clasificar. Todavía no. Pero podremos encontrar valores de los otros de ángulos de otros triángulos. Porque me pedí el ejercicio, el valor de algunos ángulos. Yo quiero el valor de todo. Estoy muy pedigüeña. Por ejemplo, en el triángulo AOS, que es el de ahí abajo, también Ajá. es isósceles porque dos de sus lados son radios de la circunferencia, entonces los dos ángulos de base son congruentes. Bien, estos dos lados son congruentes, por lo tanto, los ángulos de la base también van a ser congruentes, y ya sabemos que uno vale 67,5 o con 30, sabemos que el otro también va a valer lo mismo. Perfecto, ¿podemos averiguar el tercer ángulo? Sí, haciendo la resta de ángulos de 180 con los otros dos. Bien, la suma de los ángulos interiores de un triángulo me tiene que dar un llano, 180, entonces calculé y me dio 45. Genial. Y ahora me faltan averiguar los ángulos de otros dos triangulitos. El triángulo SOR valdría también 45, porque como es el diámetro, todo eso tiene que sumar un llano. Muy Y bien. tengo 90, 45
Y me terminaría, el triángulo, los ángulos valdrían lo mismo que el triángulo anterior. Ya, para resumir. Bien, Helen me decía que tenemos que todo A o B es un ángulo llano, o sea que todo esto sumaría 180 grados. Sabíamos que este ángulo era de 90, el BOR, que este ángulo, el AOS, es de 45, por lo tanto, por la suma 180 menos 90 menos 45, me quedan que este angulito SOR mide 45 grados. Ahora, me estaba diciendo también que vimos que este triángulo es isósceles. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo que esto es isósceles? Sí. 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 Bien, por lo tanto, volvemos a hacer lo mismo que hicimos con el triángulo ABC. 180 menos 45 dividido 2. Y este también va a tener el mismo valor de los angulitos anteriores. Bárbaro. Me queda el chiquitito de acá abajo. ¿De alguna manera puedo calcular yo cuánto vale este ángulo o este ángulo? El ángulo RSC valdría 45 grados. Bien, ¿por qué? Porque tiene que sumar un llano también. Bien, como ASC es un llano, estos tres ángulos que están consecutivos, cuidado, no son adyacentes, porque acuérdense que adyacentes son solamente dos ángulos, ¿sí? Acá tengo la suma de tres ángulos consecutivos, todo eso me va a formar un llano. Tengo 67 y 67,5, 180. Menos 135, acá me va a dar 45. Bien. Me queda un solo angulito. Profe, Sí. donde tengo R, yo no puedo decir que tengo que hacer 180 menos los 45 menos los 67,5 y te va a dar el que falta y la ¿está bien? Lo que sí, perfecto, porque es el mismo razonamiento de acá. Lo que me falta para llegar a ¿cuánto? Para llegar a 180. A 180, bien. Y eso me da 67,5, que es lo Bien, mismo que que es lo mismo que los otros. Qué casualidad. Entonces ahora tengo un triángulo que tiene dos ángulos de 67,5 y un ángulo de 45. ¿Qué tipo de triángulo va a ser? Isósceles. Bien, antes no lo pudimos. A ver, estos triangulitos de acá pudimos saber que eran isósceles por los lados. Este no podíamos saber si era isósceles, pero cuando calcularon los ángulos, entonces descubrieron que era isósceles. Bien, yo tengo este triangulito, el RSC y el AOS, que son isósceles los dos, y los dos tienen los ángulos que miden iguales. Entonces esos ángulos son congruentes, esos triángulos son congruentes. No. Acá Natalia me decía que sí. Esta profe mala. No sé, hacemos una votación. ¿Quiénes dicen que sí? ¿Quiénes dicen que no? Son No, semejantes. son iguales. Son semejantes, porque mirá, o sea, acá se presta confusión, parece que este podía ser congruente, pero si yo te digo el triángulo ABC y el AOS, tienen los mismos valores de ángulos, y ahí pero lo de contra vemos que no van a ser congruentes, porque incluso uno está dentro del otro, ¿sí? Entonces, si yo tengo dos triángulos que tienen los tres ángulos congruentes,
no puedo asegurar que sean congruentes. Eso lo vimos hace mucho y lo vimos en la última clase cuando estuvimos viendo los criterios de congruencia. No hay ningún criterio de congruencia que me dice que con 3 ángulos tengo 2 triángulos congruentes. Y acá está a la super vista. ¿Alguien dijo cómo eran estos 2 triángulos? Entre sí. Semejante. Semejantes, sí. Muy bien. Son triángulos semejantes. Ya también habíamos hecho otro ejemplito antes. A ver, yo ahora digo, vamos a usar, ¿no?, los criterios que estuvimos viendo en la clase pasada. Tengo que elegir 2 triángulos para ver si puedo ver que sean congruentes. No me alcanzan los ángulos, voy a tener que encontrar 2 triángulos que tengan por lo menos algún lado congruente. Miren, yo tengo el triángulo AOS y el triángulo BOR que tienen los lados congruentes porque son radios. ¿Se les ocurre que me pondría yo a buscar si los triángulos son congruentes? ¿Lo puedo analizar? No entendí la pregunta, profe. Bien. Lo que yo digo es, ahora nos vamos a proponer comparar triángulos para encontrar dentro de esta figura triángulos congruentes. Entonces yo digo, bueno, tienen que tener lados congruentes. Miro el dibujo y veo que el AOS y el BOR tienen lados congruentes. ¿Los voy a comparar a ver si son congruentes o los voy a descartar? Los descarto. ¿Por qué? Porque el ángulo comprendido entre los lados iguales no son iguales. No son iguales. Uno es de 90, porque ya uno tiene un ángulo recto y el otro no. Esta pregunta capciosa que hago es porque muchas veces, después durante la cursada, comparan triángulos que ni se parecen, y no sé por qué. ¿Sí? Entonces dicen, hay que comparar triángulos, vamos a comparar triángulos. Y toman triángulos que no tienen nada que ver. Siempre cuando vayamos a comparar triángulos vamos a buscar, ¿sí?, algún triángulo que nos parezca, pues ya sea por los ángulos o por los lados, que pueden ser congruentes. ¿Está? Bueno, sigo. Bueno, entonces yo quiero que encontremos 2 triángulos congruentes. ¿Cuáles elegirían ustedes para comparar? Y a ver después si esos triángulos que ustedes vieron se ajustan a alguno de los 4 criterios que vimos en la clase pasada. El triángulo AOS y el triángulo SOR. Bueno, muy bien, gracias Helen. Vamos a comparar entonces el triángulo AOS y el SOR. Ya vimos que tienen los 3 ángulos congruentes. Y no me alcanza, necesito algo más. Que había algo más, ¿no? Los lados. Los lados. Por El los que lado, claro, los que son radios. Los que son radios. El lado AO, el lado OS y el lado OR. Esos 3 lados son congruentes. Bien. ¿Por qué criterio de congruencia podría yo considerar que esos 2 triángulos son congruentes? Los tienen que tener ahí al ladito, porque lo vimos en la clase pasada.
A ver si estoy sacando, no. Ahí está, como para que quede un poquito más limpio de ángulos. Tengo estos dos triángulos, ¿sí? Que tienen los tres ángulos congruentes. Y necesito, y me dijeron también, perdón, lo borré, que tenían lados congruentes. Bien, ¿se acuerdan los criterios de congruencia que vimos en la clase pasada? Los pueden leer, no hay problema. Dice, tienen que tener dos lados iguales y el sector angular comprendido, uno. Bien, ese es el primer criterio. Bien, Martín. Entonces tenemos AO y OS serían dos lados, los dos lados, y OS y OR, y el ángulo comprendido es de 45. Perfecto. Por primer criterio podemos decir que estos dos triángulos son congruentes. Tienen dos lados y el ángulo comprendido. Perfecto. Entonces, si sabemos que son congruentes, podemos afirmar que tienen los tres lados congruentes y los tres ángulos congruentes, que eso ya lo habíamos calculado. Bien, ¿se podría usar el segundo criterio? ¿Qué dice el segundo criterio? Les estoy pidiendo que lean lo de la clase pasada. El segundo dice, para que dos triángulos sean congruentes, es suficiente que tengan un lado y los sectores angulares cuyos vértices son los extremos del mismo, respectivamente congruentes. Bien, tengo un lado y los ángulos que tienen vértice en los extremos del lado, respectivamente congruentes, o digamos, ¿se acuerdan que dijimos que lo podíamos enunciar también? Tengo dos ángulos y el lado comprendido entre esos dos ángulos. ¿El lado OS puede ser? Puede ser el lado OS. En este caso lo comparten. Pero bueno, el lado OS es congruente en los dos triángulos, ¿sí? Y tengo los ángulos que están en los extremos de ese lado, es de 45 y de 45, de 67 y de 67. ¿Estamos? Se puede hacer por segundo criterio de congruencia. Si quieren tomar otro lado, también teníamos el lado OA, era congruente con el lado OS o con el lado R, y tenemos 45 y 67, 45 y 67. Por cualquiera de los dos criterios podemos asegurar que esos dos triángulos son congruentes. Entonces, ya que podemos asegurar que son congruentes, yo les dije que tienen los tres lados congruentes. ¿Qué más podemos asegurar? Y al tener los tres lados congruentes es el tercer criterio. Pero no sabemos si tenemos los tres lados congruentes. Claro, sería el tercer criterio. Claro. A ver, en este momento yo no puedo saber si AS es congruente con SR. Pero ahora que comparamos los triángulos y que sabemos que sí son congruentes los triángulos, podemos afirmar que tiene los tres lados congruentes. Porque antes no tenía yo elementos para decirlo. Pero ahora sí puedo decir que este lado es congruente con este lado. ¿Sí? Pero el SR era congruente con otro. ¿Con el SC? No. No sé. Fíjate, y a ver, sí, con el SC. ¿Por qué con el SC a vos te parece?
tiene los mismos lados, porque este habíamos dicho que era un Un isósceles. isósceles. Sí, habíamos dicho que era un Hicimos isósceles. el cálculo del... De los ángulos. Bien. Entonces, este triangulito era isósceles, no era congruente con estos, pero tenía los ángulos iguales, por lo tanto, estos dos lados iban a ser congruentes. Miren, yo tengo AS congruente con SR y SR congruente con SC. ¿Qué será el punto S del lado AC? Y el punto medio. Medio. Es el punto medio, porque por la transitividad de la congruencia voy a saber que AS es congruente con SC. Perfecto. Eso ni se los habían preguntado, pero surgen de todas estas cosas y comparaciones. Les podía haber dicho yo, demuestren que el punto S es el punto medio de AC. Y ahí tendrían que haber hecho todas estas cosas que hicimos recién como para llegar. Bien, 6 minutos. Lo que me pregunta ahora, o lo que pregunta ahora el ejercicio, es cómo son las rectas BC y OS. Paralelas. ¿Por qué? Son paralelas, ¿sí? ¿Por qué? ¿Quieren que les borre los valores de los ángulos? Se los dejo. ¿Podemos encontrar por qué son paralelas? Acá no tenemos rectas perpendiculares, como en el otro ejercicio que habíamos formado un rectángulo. Porque no se cortan en ningún punto. No se cortan en ningún punto. ¿Y cómo lo puedo asegurar yo que no se cortan en ningún punto? Porque cortan en la recta, bueno, en la recta AC tiene el mismo ángulo, de 67,2 grados, ¿puede ser? En la recta AC cortan con el mismo ángulo. Bien, Sebastián puso que tienen la misma inclinación. Bien, eso me ayudaría, que la recta C la cortan en 67,5, pero vamos a ver, no lo borro esto. Ahí, no, no. Estoy tratando de borrar los otros para que se vea un poquito mejor, ¿sí? Acá lo ven, tengo dos rectas y la inclinación de la recta o los ángulos que forman son de 67 grados 5. Quiere decir que si yo no supiera los ángulos, puedo decir que los ángulos son congruentes. ¿De qué me sirve decir que los ángulos son congruentes? Es decir, que vos me estés dando la inclinación, me tendría que ir quizás a geometría analítica y lo voy a tratar de justificar desde geometría métrica. Está bien la idea, la vamos a usar como concepto. Por ángulos correspondientes sería... Por ángulos correspondientes sería. Sí, ¿y cómo dirías? Correspondientes entre dos rectas y una tercera. Bien, se me abrió una pantalla que no entiendo por qué. Bueno, sería dos rectas y una tercera. ¿Se acuerdan que si nosotros tenemos, a ver si lo hago acá abajo?
Buenas tardes, profe. Disculpe la hora. Jornada No. laboral extensa. No hay problema. Yo tenía 2 rectas, Ujú. ¿se acuerdan? Y tenemos una transversal. Los ángulos, me dijeron acá y acá. ¿Cómo se llaman estos 2 ángulos rojos? Entre 2 rectas cortadas por una transversal. Correspondientes. Son correspondientes, muy bien. Pero ¿qué pasa? Estos ángulos no son iguales. Nosotros vimos todas las posiciones de ángulos y después definimos que si esos 2 ángulos estaban determinados por rectas paralelas, entonces esos 2 ángulos iban a ser congruentes. Ujú. ¿Sí? Entonces, el teoremita decía, si yo tengo 2 rectas paralelas cortadas por una transversal, los ángulos van a ser correspondientes. Existe un teorema que se llama recíproco. Si yo tengo 2 rectas cualesquiera, tengo posición de ángulos correspondientes, y pude demostrar que los ángulos correspondientes son congruentes, entonces las rectas que lo determinan sí o sí son paralelas. ¿Se entiende? Vuelvo. Si yo, a ver, vamos a sacar todo esto. Se me termina y volvemos a abrir. Yo el otro ya les mandé el link, ¿sí? Digo, si yo tengo 2 rectas paralelas cortadas por una transversal, tengo 2 ángulos en posición de correspondientes, voy a poder asegurar que esos ángulos son iguales. Si yo tengo 2 ángulos en forma de que son correspondientes, en posición de correspondientes, y esos ángulos son iguales, entonces las rectas van a ser paralelas.